Buenos días. Este día veremos la clase de análisis de productos farmacéuticos biológicos y otros obtenidos por biotecnología. Lo que queremos en esta ocasión es describir brevemente las características de los biomedicamentos, detallar las principales normativas relativas al aseguramiento de la calidad de productos biológicos y biotecnológicos dadas por la ICH y por la USP, o sea, por la Organización Internacional de la Armonización y por la Farmacopea de los Estados Unidos. Vamos a presentar el alcance de los capítulos 1052, 1125 y otros capítulos relacionados con las aplicaciones de estos análisis y sus series derivadas, porque algunos de estos pues son capítulos explicativos que están seguidos de otros que describen en mayor detalle las técnicas. Primero que nada, es importante decir que desde el punto de vista de la farmacopea, los artículos constituidos por macromoléculas que se obtienen a partir de procesos biotecnológicos son aquellos, según el capítulo 1045 de la USP, que se derivan de dos tecnologías principales. La primera es la tecnología del ADN recombinante, ADNR, o le llamaremos ADNR o RADN. Esa es una de las tecnologías, y la otra es la tecnología de hibridomas y líneas continuamente transformadas. En la microbiología 4 veremos con un poco más detalle qué son estas dos tecnologías. Entonces, estos artículos, estos productos, son artículos que tienen nombres oficiales y normas públicas para establecer lo que ustedes hacen en control de calidad, que es establecer la identidad, el contenido o potencia y la calidad y pureza de estos productos. Si nosotros queremos ver en un esquema cómo es que está esta clasificación, podríamos decir que nosotros como farmacéuticos producimos y sintetizamos los medicamentos que derivan de diversos procesos. El proceso sintético, que es el proceso químico común que ustedes estudian desde química inorgánica, química orgánica. Hay procesos semisintéticos que involucran parte biológico y parte sintética, y hay procesos para obtener los medicamentos que son eminentemente biológicos. Veremos ahora que con esto del COVID, uno de los productos, digamos, medicamentosos muy popular estos días es el plasma. Ese se podría considerar un medicamento biológico de tipo sanguíneo, que lo que hacen en realidad es separar el plasma de la sangre de las demás células sanguíneas y administrarlo a los pacientes. Habrán otros productos que son virales, como las vacunas, y estarán los productos que están clasificados como biotecnológicos en la farmacopea, que son los derivados de tecnologías de ácidos nucleicos. De hecho, la farmacopea lo define como a estos productos, a los biomedicamentos, como proteínas, pueden ser proteínas o ácidos nucleicos utilizados para terapia o diagnóstico in vivo, el cual, o sea, esta proteína o ácido nucleico es extraído de una fuente biológica derivada de técnicas de ADN recombinante. Es decir, es diferente a los virales y a los sanguíneos porque estos son producidos de la fuente natural, o sea, no hay ninguna modificación genética, digamos, ejecutada por el hombre para obtenerlos. En cambio, los biomedicamentos, sí, pues, por definición de la farmacopea, solamente serán aquellos en el que se haya realizado una modificación genética a una secuencia de ADN de una célula determinada.
Es así que ese ADN recombinante es el que ha generado el interés actual por la biotecnología, es decir, esa capacidad del hombre de generar sus propias proteínas, sus propios ácidos nucleicos, en base a un diseño generado por la mente humana, no por la naturaleza, ¿verdad? Sino que por la mente humana. Entonces se le llama tecnología del ADN recombinante y usualmente consiste en que se toma un gen de un organismo y puede ser que se coloque en otro. Por ejemplo, en el caso de la insulina, se toma el gen de un humano y se coloca en una célula de E. coli, de tal forma que la célula de E. coli produce una enzima que a ese organismo como tal, a la Escherichia coli, no le sirve para nada, pero que a nosotros como humanos es mucho más fácil obtener insulina purificándola de células bacterianas que tratar de obtenerla, por ejemplo, de páncreas de bovinos o de porcinos. Entonces, de hecho, de bovinos o de porcinos, obtenida la insulina, es una insulina de naturaleza bovina o porcina, o sea, de la secuencia de ácidos nucleicos de cerdos y de ganado, ¿verdad? De ganado vacuno. No es lo mismo como tener una secuencia de insulina humana, de un humano que produce una insulina de buena calidad y producirla en grandes cantidades en un cultivo de microorganismos. Entonces este quizá fue como el primer producto muy exitoso de la tecnología de ADN recombinante. Pero además se les dice que los artículos obtenidos por biotecnología descritos en el capítulo 1045 serán aquellos que también aplican unas técnicas de producción de grandes cantidades de anticuerpos, que como les decía en la diapositiva anterior se le llama hibridomas. Pero bueno, no vamos a profundizar en esa tecnología en esta asignatura, sino que realmente toca verla en la microbiología aplicada 4. ¿Por qué es importante para nosotros conocer sobre medicamentos biológicos, biotecnológicos y bueno, cómo evaluar su calidad? Pues es importante porque nosotros lo estamos viendo, consumimos muchos de estos medicamentos, como decía ahorita, el auge es el del plasma y de algunos medicamentos producidos por tecnología de hibiridomas, pero ya en los listados oficiales de medicamentos, que quiere decir que son listados de medicamentos que tanto el Ministerio de Salud debe tener obligatoriamente y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social deben tener obligatoriamente, están incluidos estos medicamentos en los diferentes grupos que ellos compran, digamos. En el grupo A10 son las drogas usadas en diabetes, aquí está la insulina, que hoy solamente se comercializa insulina de ADN recombinante, están las vacunas, están enzimas, están medicamentos. Siempre la insulina es para endocrinología, está la eritropoyetina, interferones, muchos medicamentos que se usan ya de ley en el sistema hospitalario, tanto el sistema hospitalario público como en el sistema hospitalario del Seguro Social, y todos ellos también están no solo en estos dos listados que evalúan las instituciones prestadoras de salud públicas, digamos, sino que está en el listado oficial de medicamentos, están en el listado oficial de medicamentos de la Dirección Nacional de Medicamentos, de tal forma que pueden ser evaluados y traídos para uso privado, digamos, no necesariamente para uso público que se compra por licitaciones, sino que también pueden ser importados para otros usos. ¿Por qué es que existe esto de tantos medicamentos ya de tecnología de ADN recombinante? Pues resulta que desde los últimos 20 años pues ya se producen muchos de estos medicamentos en los cuales se tiene una secuencia de una proteína o de una enzima o de un ácido nucleico humano que se puede insertar dentro de células ya sea de mamífero, de bacterias, de levaduras. Se puede fabricar factores de coagulación, anticoagulantes, hormonas, factores hematopoyéticos, vacunas, anticuerpos monoclonales, enzimas y otros productos recombinantes en diferentes tipos celulares. No solo 20 años, ¿verdad? De hace 20 años ya se conoce
pero pues se han producido desde hace 30, 40 años más o menos y se ha visto que su producción es mucho más fácil en estos sistemas celulares que bueno, que más o menos veremos un poquito más a profundidad de este tema en la siguiente asignatura, en la microbiología aplicada 4, pero que necesitamos saberlo porque es importante para saber qué pruebas de calidad se le deben aplicar a estos productos. Veremos que hay diferentes factores que pueden afectar a un biomedicamento. Como la mayoría de ellos son proteínas, ¿qué sucede con las proteínas? Las proteínas tienen una configuración, o sea, una forma activa, que si nosotros sometemos esas proteínas a un pH muy ácido, un pH muy alcalino, a la acción de disolventes, a la alta temperatura, o si las ponemos en presencia de otras proteínas, lo que sucederá es que llevará a una conformación o a una configuración desnaturalizada que no va a realizar el efecto deseado. Entonces, por eso, durante la galénica, o sea, durante la formulación y desarrollo de estos productos, debemos tener en cuenta su naturaleza y también durante el control de calidad de ellos deberemos tener en cuenta pues su naturaleza. ¿Cómo se realiza el control de calidad de estos fármacos biotecnológicos? En pocas palabras, sí es muy similar a los controles que se le aplican a los productos tradicionales, pero las diferencias que decíamos al principio son controles de identidad, potencia, calidad, pureza, ¿verdad? Las diferencias será que se requieren métodos especiales para determinar su identidad, su uniformidad, su pureza y su perfil de impurezas que es distinto al de los productos sintéticos químicos tradicionales. Entonces, no solamente eso, caracterizar en sí misma la sustancia producida, sino que tenemos que caracterizar el organismo en el que se produjeron estas sustancias, evaluar incluso los medios de cultivo en los cuales se puso a crecer las células con las que se produjeron estos productos, valga la redundancia, ¿verdad? Y debemos también tener un análisis explícito muy detallado del proceso tanto de fabricación como de recuperación o purificación del producto. Es de esta forma que ya existen normativas. Esta es la Comisión Internacional de Armonización, ya tiene varios lineamientos que ustedes pueden leer relativos a la calidad de productos biotecnológicos. De hecho, incluso el primer lineamiento de evaluar la seguridad viral de estos productos, o sea, que no estén contaminados por virus, ya se va en la segunda revisión de ese lineamiento. Hay análisis de las construcciones de expresión, esto lo van a entender mejor, como les digo, en la otra asignatura. Las pruebas de estabilidad, la caracterización de los sustratos, o sea, de los medios de cultivo utilizados para sembrar las células que producen estas sustancias y qué comparabilidad, cómo se hace la comparabilidad entre diferentes, digamos, proteínas con la misma función. Ya me da la ICH estas normativas. Pero bueno, en la USP vamos a tener que se evalúan en primer lugar, las impurezas y los contaminantes en estos productos. Es necesario decir que las impurezas serán aquellas sustancias que son parte natural del proceso, pero que durante la purificación de la proteína en sí misma, porque lo que nosotros vamos a querer es separar la célula, la vamos probablemente a romper, ya sea célula de mamífero, célula de E. coli o levadura, la vamos a romper y tratar de purificar y tener solamente la proteína, lo que sea. Es el factor de coagulación, el anticuerpo, lo que sea. Entonces, pero siempre estarán presentes endotoxinas, pues si producimos en una E. coli, pues naturalmente tendremos en ese caldo donde se produjo esas sustancias, insulina o lo que sea, tendremos endotoxinas. Tendremos otras proteínas de las células anfitrionas, otras impurezas proteicas, el ADN de esas células,
proteínas mutantes y otras cosas. Entonces siempre aplicaremos, por ejemplo, la prueba de endotoxinas bacterianas que acabamos de ver, la prueba de pirógenos y otras técnicas como esta que es la electroforesis en gel de poliacrilamida de 2-desilsulfato de sodio. Tendremos valoraciones inmunológicas, siempre utilizaremos HPLC especial para proteínas, ensayos de hibridación de ADN, la espectrofotometría UV que ustedes ya conocen, ensayos de unión a proteína, mapeo de péptidos, isoelectroenfoque y espectrometría de masas. O sea, esto para ver las impurezas, que como les digo es sustancias naturales derivadas del proceso de producción, pero que no queremos. Pero además de las impurezas, la USP me pide que evaluemos los contaminantes, no solo las impurezas. Los contaminantes son cosas que no queremos, que probablemente se han incorporado inadvertidamente, o sea, sin propósito, sino que por accidentalmente, digamos, en el proceso de producción. No queremos que hayan bacterias, levaduras ni hongos, no queremos que haya micoplasmas ni virus, ¿verdad? En estos productos, pero que existe el riesgo porque finalmente son fabricados con células microbianas y células de mamífero también. Entonces siempre se aplicarán las pruebas que ustedes ya conocen de recuento y detección de microorganismos específicos, prueba de esterilidad si es un producto que se va a administrar parenteralmente, los métodos para detectar micoplasmas del CFR, el DNAF, que es fluorocromo de unión al ADN, es un ensayo especial, ensayos especiales como efecto citopático, hemoabsorción, para detectar virus, actividad de transcriptasa reversa y producción de anticuerpos murinos. Todo esto, así como las pruebas que se hacen para COVID ahora, ¿verdad? Se aplican pero al producto biotecnológico que estamos analizando. Es así como la USP en sus diferentes capítulos explica sobre los diferentes métodos que aplican el conocimiento de las interacciones entre proteínas. Ya saben ustedes, me habla para detectar endotoxinas, me habla el capítulo de ELAL que acabamos de ver, que es el 85. También la farmacopea me habla de los métodos de ELISA, que son los ensayos por inmunoabsorción ligado a enzimas, y me habla de otros métodos como la electroforesis capilar en el capítulo 1053 y toda esta serie de capítulos hasta el 1057 que me hablan sobre las técnicas de isoelectroenfoque, mapeo de péptidos, geles de poliacrilamida, ensayos de proteínas totales. Todo esto, ¿verdad? Me hablan esos capítulos. Como les decía, el capítulo 85 me habla sobre incluso el mecanismo de producción de coágulo en la prueba del AL, que la endotoxina estimula una cascada de coagulación que lleva a la formación de coágulo, en el caso del ensayo de Hell-Clot, en la formación de una turbidez en el ensayo turbidimétrico y en la formación de un producto coloreado en el ensayo cromogénico. Entonces esto ya más o menos lo vimos, pero son cosas que aplican al análisis de productos biotecnológicos. También para analizar los productos biotecnológicos, el capítulo 1103 me habla sobre las pruebas ELISA, que básicamente consisten en que tengo unas microplacas tapizadas con antígeno o anticuerpo que me va a ayudar a detectar ya sea un contaminante, una impureza o la proteína misma que estoy analizando. Le voy a agregar la mezcla de antígenos o anticuerpos, la muestra que quiero yo analizar o detectar. Entonces se va a producir una unión entre antígenos y anticuerpos. Vamos a eliminar los excesos de antígenos y luego se le va a agregar otro antígeno secundario marcado o un anticuerpo secundario, se van a eliminar esos excesos de enzimas, se le puede adicionar un sustrato cromogénico, no para ver turbidez, sino que algún color, y esto me va a ayudar como una reacción UV, ¿verdad? Como un análisis más bien UV, a detectar lo que yo
quiero detectar y cuantificar, porque estas pruebas son muy específicas, o sea, es unión antígeno-anticuerpo, como ustedes ya lo han estudiado antes, que son uniones muy específicas. Entonces me ayuda a cuantificar ya sea la proteína producida o un contaminante o una impureza. Luego está otras técnicas, me describen el 1054 un isoelectroenfoque que lo encontré importante porque es una técnica usada para separar moléculas proteicas principalmente usando electricidad de una matriz polimérica, puede ser agar, poliacrilamida, o sea, se hace pasar se inyecta sobre un gel de poliacrilamida o de agarosa o algo así, se inyecta la sustancia y por el campo eléctrico aplicado se van separando las moléculas. Y resultan cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes marcas de eritropoyetina. El medicamento es eritropoyetina. Pero miren, este es el perfil de isoelectroenfoque de la eritropoyetina de Estados Unidos. Estos son perfiles de diferentes casas farmacéuticas productoras en China. Esto es productores en Corea. Esto es otra, la eritropoyetina de los Estados Unidos de Pogen y así diferentes eritropoyetinas de la India. Esto hace que yo vea que los productos biotecnológicos son complejos porque a pesar de que es el mismo producto, miren ustedes, es eritropoyetina, pero los perfiles proteicos son diferentes. ¿Por qué? Porque probablemente obtuvieron la secuencia de ADN y luego la proteína de diferentes personas. O sea, eso lleva a que obviamente no es lo mismo una eritropoyetina de un hindú que de un coreano, que de un chino, que de alguien de Estados Unidos. Y bueno, y entonces la que nos van a aplicar en El Salvador, ¿cuál resulta mejor? Entonces es importante nosotros como analistas que conozcamos de estas técnicas porque es una parte que se va a complementar con la farmacovigilancia. ¿Cuál de estas eritropoyetinas le caerá mejor a los salvadoreños? Entonces, nos puede ayudar el perfil de isoelectroenfoque y decir, bueno, vamos a comprar la que tenga un perfil más parecido, qué sé yo, a porque esta es la mejor la que le cae mejor a los salvadoreños. Entonces, por eso serán importantes estas metodologías. También hay métodos moleculares que van a ser importantes y que están descritos en los capítulos de la USP que me permitirán analizar a todas las moléculas responsables de la herencia. O sea, son moléculas que me dicen un ADN cómo va a ser una proteína y que a través de los diferentes procesos que ustedes ya vieron en biología, van a sintetizarse las moléculas de interés que son de interés como producto farmacéutico. Entonces, esta serie de capítulos del 1052 y sus derivados, el 1132, el 1125 y los capítulos derivados en la USP me van a permitir conocer las células hospederas para producir medicamentos biotecnológicos y todas las técnicas para caracterizar, por ejemplo, el ADN, el ARN y las proteínas involucradas en la producción de estas sustancias. Si vamos viendo un poco sobre todo las técnicas derivadas del capítulo 1125, veremos primero que para conocer un ácido nucleico lo tenemos que extraer de la célula. Entonces, siempre que yo hago una extracción de un ácido nucleico de una célula, ADN o ARN, debe ser que yo lo extraiga de una forma que al final obtenga un material no degradado, sino que sea útil para aplicaciones posteriores. Es decir, que esté libre de otras sustancias que no sean el ácido nucleico que yo quiero, que estén puros, íntegros, o sea, completitos y en cantidad suficiente. Esto me va a permitir detectar microorganismos que son impurezas y contaminantes y también me puede permitir otras aplicaciones como hoy, ¿verdad? Que el caso de COVID, que para saber si una persona tiene, tengo que detectar el ARN del virus en las células de las personas. Entonces la farmacopea me indica qué metodologías hay para obtener
el ácido nucleico. Se pueden aislar de una gran cantidad de muestras, un medicamento biotecnológico, o sea, para nosotros como farmacéuticos y como pacientes también todo lo que dice este capítulo es importante porque no sirve solamente para controlar la calidad de productos biotecnológicos, que es lo que estamos viendo en esta clase, sino que para muchas aplicaciones de salud pública. Entonces, el capítulo 11.26 habla, en principio, de la extracción de ácidos nucleicos. También dentro de esa serie habrá otros capítulos. El 11.27 habla sobre la reacción en cadena de la polimerasa, que es un método para amplificar selectivamente una región elegida dentro de una molécula de ADN o ARN también. O sea, se permite, si nosotros, por ejemplo, el caso de COVID, que es ARN, a partir de ese ARN se sintetiza ADN complementario, o sea, ya sea este ADN complementario o un ADN de interés de un microorganismo que está sintetizando un producto biotecnológico, los toma en esta reacción y los replica. Podemos obtener mucha cantidad de ese ADN y saber si es, por ejemplo, a lo mejor está en una pequeña cantidad en el medicamento o en la célula que estamos usando como productora o está en una pequeña cantidad en el paciente, y con esta reacción de PCR, que ya vamos a ver cómo funciona, podemos saber muchas cosas, nos puede ayudar a muchas cosas, y todo esto lo describe el capítulo 11.27. Me dice, el capítulo 11.27 me explica cómo es la reacción. Una vez que nosotros tenemos el ADN extraído de la célula de interés o de la muestra de interés, ocurre una reacción de desnaturalización, elevando la temperatura de 94 a 96 grados, se separa la doble hélice de ADN en dos hebras sencillas. Puede ser que yo ponga mi equipo 1 minuto a 94 grados, ya vamos a ver un video de esto, y se separan las hebras. Luego que se separan esas hebras, yo tendré unas sustancias que se llaman primers, o sea, unas regiones pequeñitas que llegarán a unirse solo a cierta parte del ADN de interés. No se unen a todo el ADN, sino que a cierta parte que ya se conoce. O sea, para esto es muy importante que ya se conocen las secuencias del genoma humano, la secuencia de los genomas o los ácidos nucleicos de los patógenos, las secuencias, en nuestro caso para medicamentos recombinantes, las secuencias de eritropoyetina, de insulina, de ciertos anticuerpos, ya se conocen. Entonces se diseñan los primers para amplificar el ADN que me llevará a sintetizar esas proteínas. Entonces, esos primers, para que se peguen a las secuencias de ADN, tiene que reducirse la temperatura. Aquí, por ejemplo, reducimos la temperatura durante 45 segundos a 54 grados Celsius. Aquí es 54 grados Celsius. Tendremos un primer derecho y un primer izquierdo. Luego que se han pegado esos primers, se ha agregado a la reacción la enzima polimerasa, que es la que me va a ayudar a replicar esa región. Me va a sintetizar el ADN a partir de estas hebras molde y de los primers. Me va a sintetizar la hebra, entonces yo ya tendré más copias de esta secuencia original y se puede realizar porque la polimerasa trabaja a 72 grados, la polimerasa que se utiliza, y se puede poner 2 minutos dependiendo del tamaño que yo quiero replicar, se puede poner 2 minutos. Y aquí, además de que se le ha agregado los primers de que tengo, ¿verdad? Primero tengo acá el ADN, tengo primers, tendré también DNTPs llamados desoxirribonucleótidos, y también tendré la polimerasa. Vamos a ver esto en un pequeño video. Importante ver que también cómo podemos insertar los videos en las presentaciones, porque tocará hacerlo para el siguiente ciclo, jóvenes. Entonces, veamos. Tenemos este video
que dice que el genoma humano está hecho de muchas pares de bases, como 3 billones, ¿verdad? Y que necesitamos aislar ese ADN primero para aplicar la reacción en cadena de la polimerasa. Tendremos que en el núcleo de las células está el ADN y lo que queremos es amplificarlo. O sea, mediante la reacción en cadena de la polimerasa podemos generar copias idénticas de una región sin requerir más que un tubo de ensayo, reactivos y una fuente de calor. Es lo que dice este video, ¿verdad? Que vamos a obtener. ¿De dónde podemos obtener el ADN? En este caso de este video lo obtenemos a partir de una hebra de cabello, ¿verdad? Del folículo del cabello, pero puede obtenerse a partir de sangre, de piel, de saliva, que es como se hace ahora para COVID. Y bueno, de diferentes muestras, nuestros medicamentos. En nuestro caso sería nuestro medicamento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después que hemos extraído el ADN? Lo que tenemos que hacer es colocar el ADN extraído, que ya hemos verificado su calidad, lo vamos a tomar y lo vamos a colocar en un tubo de ensayo. Aquí está, este es el tubo de ensayo, lo colocamos. Después, que dijimos en la diapositiva anterior, que necesitamos primers, oligonucleótidos o cebadores se le llama también. Entonces adicionamos el primer derecho, por ejemplo, vamos a tomarlo, tenemos en otro tubo. Estos primers los hemos comprado, los hemos diseñado, son específicos para la secuencia que queremos amplificar y lo agregamos en el tubo donde teníamos el ADN. Luego añadimos el siguiente primer, o sea, primer izquierdo, primer derecho, ya tenemos ADN y los dos primers. Luego necesitamos para el siguiente paso, dijimos oligonucleótidos, entonces en otro tubo tenemos oligonucleótidos, los tomamos y los colocamos en ese mismo tubo. Y ahora al final, ¿qué necesitaríamos, jóvenes? Necesitaríamos la DNA polimerasa para que se realice la amplificación, como lo veíamos en la diapositiva anterior. Con esa polimerasa es la máquina, ¿verdad?, que va a hacer la replicación de esa secuencia de interés que nosotros necesitamos. Es así que la tenemos en otro tubo y la colocamos en este tubo. Ya que tenemos todo esto, aunque aquí no lo dice, pero está dentro de un buffer especial, ¿verdad?, para que se pueda dar la reacción. Tomamos el tubo y lo colocamos en un aparato que se llama termociclador, que es este del lado de acá. Lo colocamos allí y este es el que va a generar las diferentes temperaturas para que se produzcan las diferentes reacciones esperadas. O sea, de la inicio al equipo, lo que equipo va a hacer en primer lugar es calentar. ¿A qué temperatura? A 95. Al calentar a 95, ¿qué es lo que va a suceder? Es que a esa alta temperatura las células del ADN se van a separar, o sea, la doble hélice se separa. Entonces baja la temperatura a 50 grados y se van a llegar a unir los primers o cebadores. Luego, ¿qué tendremos que hacer? ¿Qué más hay en esa reacción? En esa reacción, además tenemos la ADN polimerasa, entonces llevamos a 72, al estar a 72 y reconocer los dos primers. Y en presencia de los nucleótidos, adenina, timina, guanina y citosina, lo va a empezar a pegar. Entonces, este es, digamos, el primer ciclo, el ciclo número 1 de la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué hacemos en el ciclo 2? Repetir, llevar a temperatura de 95 para que se separen las hebras, luego a 50 para que se unan los primers y luego a 72 para que polimerice. Y ya tendremos otra copia, unos fragmentos largos y unos fragmentos cortos. Haremos un tercer ciclo, igual, subir la temperatura, primers y polimerizar. Y al final del ciclo 3 ya tendremos los primeros fragmentos de la región que queremos. Y así seguimos subiendo la temperatura para que se desnaturalicen las hebras, bajándola para que hibriden los primers y subiéndola para que polimericen y cada vez tener más fragmentos del ADN de esta región que nos interesa.
Entonces, ya cuando tenemos muchos fragmentos de ADN de esta región que nos interesa, ya lo podremos estudiar o podremos utilizarlo para muchas aplicaciones de ADN recombinante para insertarlo. Imagínense esto obtuve este ADN de un humano, puedo obtener la secuencia, digamos, la región de insulina y colocarlo dentro de una de E. coli o dentro de una de levadura y así. Pero lo importante para esta clase es que ustedes comprendan qué es la reacción en cadena de la polimerasa. Eso es lo que es necesario. Si tuvieran alguna pregunta, en la clase voy a tratar de dar un tiempo para que ustedes consulten si tienen alguna duda respecto a esta reacción. ¿Para qué nos va a servir hacer la PCR o la reacción en cadena de la polimerasa? Son diferentes sus aplicaciones, algunas cualitativas y algunas cuantitativas. Nos puede detectar la presencia o ausencia del producto de amplificación. Si logramos amplificar algo en una muestra, me va a decir si está presente ahí un microorganismo patógeno o uno no patógeno, o que si está presente alguna planta, un virus, un contaminante, lo que sea. Me puede decir la secuencia, por ejemplo, como veíamos la eritropoyetina, si es igual la secuencia de eritropoyetina de la India con la de Japón, con la de Corea, con la de Estados Unidos, me puede decir eso. También puedo hacerlo cuantitativo. Estos ensayos son más sensibles. Digamos, estos ensayos a lo mejor detectan cuando tengo 100 células de algo, pero este me va a detectar cuando tenga una célula y así. Entonces, por ejemplo, la cuantitativa es lo que se le llama PCR de tiempo real, que es el que ahora se está utilizando para diagnosticar COVID, ¿verdad? Diagnóstico de patógenos, en nuestro caso, en humanos, aquí dice plantas y animales, bueno, aquí entramos nosotros, ¿verdad? Y determinación de carga viral, me puede decir no solamente esta prueba, si algo está presente o no, sino que además me puede decir en qué cantidad. Entonces son muchísimas las aplicaciones de la PCR que yo puedo utilizar para el control de calidad de productos biotecnológicos. ¿Qué es importante para nosotros como analistas para asegurar la calidad de estos tipos de ensayo? Primero necesitamos un laboratorio diseñado para evitar contaminación. En este caso que estamos viviendo, o sea, es incluso evitar contaminación de lo que estoy analizando hacia mí, pero digamos en un laboratorio fabricante o un laboratorio que diseña esas células para producir el medicamento biotecnológico, es necesario que tampoco yo contamine a la célula que va a ser la productora de ese medicamento biotecnológico. Entonces, debo tener, puede ser que tenga, al igual que en la producción de medicamentos estériles, puedo tener sistemas cerrados y sistemas abiertos, pero donde estén definidas las áreas individuales para cada una de las actividades. Por ejemplo, en este gráfico yo trato de decirles, deberíamos tener un área especial para extraer el ADN, o sea, para tener la preparación del ADN molde. Ese ADN lo vamos a analizar mediante una técnica que se llama electroforesis, también debe realizarse en un lugar aparte. Luego, para hacer la PCR necesitamos hacer la mezcla que vimos en ese pequeño laboratorio virtual de la diapositiva anterior, ¿verdad? Anterior a la anterior. Y cómo colocar esto en los tubos de reacción y todo así. Debe ser realizado en lugares separados porque a lo mejor no es puede haber una mezcla para detectar un patógeno y otra puede ser una mezcla para verificar que realmente la célula que estamos trabajando es la que contiene la secuencia del producto de interés. Que estamos fabricando insulina, que sea la secuencia de insulina. Que si estamos fabricando eritropoyetina, que sea la secuencia de eritropoyetina. Sí, así evitar una contaminación cruzada. Y luego tener un espacio especial solo para la reacción en cadena de la polimerasa, para la PCR. Entonces, esto de manera breve, ya ven que la asignatura tiene muchos contenidos. Y bueno, un poco ver qué es lo que se requiere para el análisis de productos biotecnológicos.
Si ustedes quieren saber un poco más, pues hay que estudiar estos capítulos a profundidad, hacer la maestría, ¿verdad? Y estudiar estos capítulos a profundidad. Hay muchas publicaciones. Yo sé que se les puede dar poco acá, pero en la microbiología aplicada 4 se verá un poquitito más de esto. Y bueno, si ustedes quieren hacer un trabajo de investigación también de esto, ya saben que nosotros los podemos acompañar. Requiere tiempo, pero eh, aprenderán muchas cosas, aprenderán no solo lo que se ve en la televisión. Hoy tenemos mucha información de esto, pero una cosa es verlo en la televisión, así como ustedes ven los videos de LAL, ¿verdad? Una cosa es verlo y otra cosa es hacerlo. Luego ustedes, si vieron completitos los videos, verán que resulta fácil para ellos decir, vamos a pipetear suavemente y vamos a dispensar suavemente, pero ustedes lo han experimentado a la hora de hacerlo, no es tan sencillo como se ve, ¿verdad? Entonces, pues resultaría interesante que ustedes trabajaran un poco de esto si tienen pues el gusto, el interés de hacerlo. Pues esta sería la primera clase que entra en el otro examen corto. Por favor, si tienen dudas, exprésenlas y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.